Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva sesión del taller de cuento del Diplomado de Narrativa del Centro Nacional del Libro. Bueno, como todos los viernes en la tarde, estamos aquí reunidos, esta vez para conversar en torno a dos cuentos de José Luis Vázquez. No sé si comenzamos. José Luis está por allí. Me había dicho Alicia que estaba. ¿Estás por allí, José Luis? Por favor, manifiéstate. Está lloviendo mucho para algunas zonas del país, así que no sé si en San Felipe está cayendo un aguacero o cómo está. Tenemos la onda tropical 39 sobre nosotros, así que yo tengo aquí la tarde limpiecita, todo clarito. No lo veo en la lista, Armando. A José Napoleón, No, a José Luis. a José Luis. Es raro que José Napoleón tampoco haya entrado. José Napoleón perdón, Armando. José Napoleón y José Luis estuvieron temprano. Debe ser que se les cayó la conexión. Sí, debe ser. Como uno está en Barquisimeto y el otro en San Felipe. Y al parecer para esas zonas está lloviendo fuerte. Ya. A ver, es que ustedes entran súper temprano porque yo entré cuando tenía las 4:03. Nosotros entramos como a veces como a las 3:30 porque empezamos el bochinche. Bueno, espérate. Napoleón nos escucha. Está bien. Bueno, falta José Luis. Mientras tanto, no sé, estaba viendo los informes que me enviaron y varios de ustedes todavía se quejan del manejo de los finales. Yo creo que los finales les voy a poner es un ejercicio más bien. Les voy a poner un ejercicio un poco sui generis, si se quiere. Yo aprendí a finalizar las historias fue escuchando cuentos populares y escuchando chistes. Y yo creo que si ustedes escuchan unos cuantos chistes consecutivos, van a poder tener como una noción más clara de cómo se finalizan las cosas. El chiste siempre tiene que sorprender al final para que pueda ser chiste. Entonces, lo que hay es que buscar esa forma, no importa que no sea gracioso, lo que hay es que buscar una forma en la cual todo quede cerradito, coherente, lógico y que a su vez sorprenda. Entonces, en ese sentido, buscar, proponerle que busquen a un buen contador de chistes vale la pena. Hay un contador de chistes mexicano llamado Teo González. Y creo que Teo González puede servirles de maestro de narrativa en cuanto a los finales. Hay muchos, pueden meterse en internet, ponen Teo González y se van a encontrar, Teo González YouTube, y se van a encontrar con cantidad de... José Luis creo que está entrando de nuevo. Se van a encontrar con una gran cantidad de sketch, de fragmentos de sus presentaciones e incluso presentaciones. ¿Ese eres tú, José Luis? Sí, padre. ¿Estás navegando por un río? ¿Estás navegando por un río?
Caray. Una pregunta. Ahora sí me oyen bien. Ahora sí me oyen bien. ¿Me oyen? ¿Me Sí oyen? te escuchamos, Napoleón. ¿Me oyen? Ok, ok, Sí. gracias. Te escuchamos con pajarito, pero te escuchamos. No, ese es José Luis de los pajaritos. Ah, José Luis, el que tiene los pajaritos, es Sí, verdad. sí, sí. Y tiene unas rosas también allí. ¿Oíste, Armando? ¿Tiene? Unas rosas Rosa. bien bonitas. ¿Sí? Ah, pero yo lo que vi fueron unas cayenas. Ah, ¿te Sí, yo pareció también vi Ay, cayenas. yo estoy ciega. ¿Ah? También. Yo también lo En que una vi fueron florecita. cayenas. La rosa ¿Tú la la tienes tú. viste? Bueno, yo tengo una. Y tengo dos por abrir, ¿sabes? Se abren esta noche. Ah, Chévere. bueno, no Se sé abren si esta noche. comenzamos. Dale, pues. Si quieres, comencemos. ¿Quién va a empezar a hablar sobre los cuentos de José Luis? Bueno, ¿Puedo ser yo? Bueno, dale. Bueno, no sé si por orden. ¿Yo? Alicia. Sí, dale para Bueno, que ok. empieces tú hoy. Perfecto, dale pues. Bueno, sobre el cuento El machete de la abuela. Ya déjame aclarar la voz. Como lectora, no puedo menos que decir que el cuento de José Luis Vázquez, ¿me escuchan? ¿Me Sí, están te oímos. escuchando? Sí, Hay como un Perfecto, sí. ruido. perfecto. Como lectora, no puedo menos que decir que el cuento de José Luis Vázquez, El machete de la abuela, me encantó. La secuencia de las imágenes presentes en el texto nos trasladó fluidamente en el tiempo a un escenario sencillo y pleno de emociones que inevitablemente nos hace rememorar algunas vivencias de nuestra propia infancia. Colocándome en otro plano como aspirante a narradora, desde el punto de vista de la idea que da lugar al cuento, pienso que es bastante original y con ella el autor rinde homenaje a una figura como la abuela. ¿Me escuchan? Sí, Sí, se bien. escuchaba una voz masculina al fondo, pero creo que Sí, ya pasó. ok. Desde el punto de vista de la idea, que hay un ruido allí. Ahora, José Luis, ¿tú me Sí, escuchas? Ajá, ok. Desde el punto de vista de la idea que da lugar al cuento, pienso que es bastante original. Y con ella, el autor rinde homenaje a una figura como la abuela, que en nuestro país, de arraigado influjo matriarcal, ha tenido una importancia fundamental en la vida de varias generaciones. El título del cuento, a mi modo de ver, es consonante con el contenido del mismo. En alguna parte del texto, el machete da pie para que el autor derive algunas conjeturas acerca de la vida pasada de su abuela. Por otra parte, los eventos narrados, en su gran mayoría, giran en torno a la figura del mismo y este, en cierto momento, es tratado casi como un personaje, lo que corrobora la pertinencia de la afirmación que inicia este párrafo. La construcción de los personajes, en particular de la protagonista del relato, se llevó a cabo minuciosamente, retratando fielmente tanto su aspecto físico como el interior de su alma de mujer humilde, callada y trabajadora. En cuanto al otro personaje relevante en el relato, el gordo Salesi, lo define en su característica física más visible, que a los fines del cuento es la relevante, sin entrar a hurgar en su pensamiento y en su emocionalidad. El autor hace uso de figuras literarias interesantes que contribuyen a crear en el cuento una atmósfera muy especial. Está muy bien redactado y elaborado en un lenguaje claro, aunque en algunos momentos, por la presencia de algunos adjetivos de relativo poco uso, se hace obligatoria la consulta a un diccionario. La estructura del cuento nos lleva sin obstáculos desde la descripción de la figura de la abuela y el lugar donde ella vive, hasta los eventos sucesivos que desembocan en un sorpresivo final. Bueno, además de esto, hay algunas cositas que inserté en el texto y bueno, y que se las voy a enviar a José Luis. Ese con respecto a este cuento. Déjame ver si logro ubicarme rápidamente en el otro. Ya va un minutico. Si me disculpan un momento. Ajá. Ay, santo cielo. Esta nave. Ya.
minutico aquí mientras me ubico. Taller de cuentos. Puedes Bueno, abrir los dos, si los tienes separados, puedes abrir los dos archivos al mismo tiempo y te queda uno detrás del ajá. otro. Sí, es verdad, pero no lo hice a tiempo, no se me ocurrió. Bueno, pero fíjate, yo puedo decirlo verbalmente, las cosas que tengo que decir sobre ese cuento son muy pocas, ¿no? Bueno, la primera cosa que tengo que decir es que en verdad el cuento no me llegó así a gustar, como digamos como lectora, pues. Le hice una primera leída y dije, ay, no, ese cuento no me gusta nada. Pero bueno, después lo volví a leer y entendí que, bueno, que no es un problema de que a uno le guste o no el cuento, pero me parece que es como una sátira. Y me parece que toca, no sé, algunos aspectos, quiere como satirizar una cierta situación que bueno, no sé, no me termina de gustar. Sin embargo, bueno, el cuento te atrapa, ¿no? Eso sí es verdad. Desde el principio, tú comienzas a leer y te va llevando y te va llevando hasta el final y no paras, ¿no? Pero bueno, y también le hice algunas observacioncitas, digamos, también de tipo formal, alguna que otra cosa por allí. Pero en síntesis quiero decir eso, pues ese cuento, yo entiendo que es que me parece que hasta en algunos momentos llega a ser hasta humorístico. Al menos así lo veo yo. Eso no quiere decir, lo que pasa es que también es un problema de preferencia. A lo mejor hay un cierto, no sé, un cierto prejuicio mío con respecto a las cosas que él plantea allí. Yo no sé si es una sátira, si es bueno, X. Pero bueno, eso es lo que quería decir. De todas maneras, eso también se lo voy a mandar. Yo tengo un pequeño comentario por allí, que no lo ubico ahorita en este momento. Pero bueno, eso. Está muy bien escrito, eso sí. Está muy bien escrito, salvo que uno u otro término por allí que yo le digo a José Luis que no entendía el significado, por lo menos en ese contexto, ¿no? De esa palabra, de una o dos palabras por allí. Y bueno, eso es todo. Ok. Listo. ¿Quién Ok. sigue? No sé si yo podría continuar. Dale, Feli. Ok, perfecto. Vamos entonces por acá. Ajá. Observo que José Luis, con su cuento, explora la psicología de los primeros años de la vida, la niñez, así como también de la juventud, por lo menos con su último cuento, Mi herraje por la nación, que es una persona bastante joven. Y sus anteriores personajes, los anteriores cuentos, también son niños. Y eso me parece interesante. Siento que hay un esfuerzo por construir su identidad como narrador, aunque bueno, hay algunas cosas que no terminan de entender en esa construcción, pero bueno, entiendo que es parte del mismo proceso. Ajá. Del machete de la abuela, me parece acertada la construcción del personaje de la abuela, la construcción psicológica que se hace del personaje de la abuela. Me gustó la descripción y siento que hay un buen final. Bueno, como decía, la descripción de la psicología de la abuela me pareció buena, aunque hay unas descripciones que especificarían mejor de manera más precisa, como por ejemplo un párrafo que dice aquí, el segundo del machete de la abuela siempre llevaba el cabello de acero clavado con una peineta negra a su diminuto cráneo. O sea, ¿cómo es eso? Que llevaba el cabello de acero. O sea, llevar el cabello de acero hacía algo como muy pesado, ¿no? Clavado con una peineta negra en su diminuto cráneo. Entonces, no sé. Me imagino que, por supuesto, quiere Un decir color. que el cabello es grisáceo, ¿no? Del color del acero. Grisáceo. Entonces, ese tipo de Exacto. descripciones creo que hay que precisarlo para que no se malinterprete, ¿no? Y que está muy apretado. Es un peinado muy apretado. Ajá, pero no sé, cuando me dice, sí, yo lo entiendo, pero pero bueno, ese tipo de descripciones a mí como que me causaba ruido, pero yo lo entendía a qué se refería, ¿no? Pero bueno, continuamos, a ver. Y, del comportamiento del narrador que es el niño, hay una cosa que no me queda clara, por lo menos el tema de orinarse.
que lo repite 3 veces. Al principio habla de orinarse, que los 3 como que se orinaban. Y después dice que concreta que sí, que él se orina. Entonces, no sé, yo creo que ese manejo hay que tener mucho más cuidado, porque orinarse tiene una serie de implicaciones. No es como eructar. Uno eructa y bueno, ya pasó. Orinarse no. Orinarse tiene como implicaciones sociales e individuales, y entonces el personaje se orina como si nada. Y bueno, y sigue la historia. O sea, no hay nadie, la mamá, no hay nadie que sienta que se haga referencia a eso, al tema de orinarse, porque orinarse no es cualquier cosa, ¿no? Y en una oportunidad dice que como que se orina en grupo. Y después, por el tema del miedo, ¿no? Y después él mismo se orina 2 veces más como si nada. Y bueno, se orina ya como si el personaje fuera un perro, que el perro llega al lado un caucho, se orina ya y sigue. Marca territorio. Eso, no sé, hay que resolver. Ajá, a mi manera de ver. Ahora, del cuento y ese cuento, lo que quiero decir, que ese cuento de la machete de la abuela me parece que está logrado, es bueno y está logrado. Con los detalles que acabo de mencionar, me parece que es una buena historia, hay buenos personajes y hay un buen final. Ajá, ahora, del cuento de Mi herraje por la nación, al principio lo relacioné con las milicias bolivarianas o los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. El personaje, ¿no? Sí, Entonces, pero cuando llegué al final, me pareció más bien que se trataba como un psiquiátrico. Entonces, bueno, no me queda del todo, no me queda del todo, no me queda del todo claro, ¿no? Ajá, y otra cosa que quería hacer referencia es al tema del uso de los guiones, ¿no? Que a veces no me queda, no sé si es un estilo, no sé si es otra forma de construir, pero cuando uno dialoga, por supuesto, se utilizan los guiones, ¿no? Una persona que interviene, un personaje que interviene, después otro personaje que interviene, o sea, hay un diálogo entre los personajes. Pero aquí José Luis utiliza el guión para todo, incluso cuando el personaje habla, está en una situación que él mismo emite una opinión, o sea, no hay conversación, y también utiliza los guiones, ¿no? Yo, por ejemplo, en este caso utilizaría la comilla. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Dice aquí uno que dice, Sion, abuela Zenobia. Y aunque le dice el niño a la abuela, y aunque ella no me respondía, yo seguía tranquilo hasta mi casa, feliz por haberla saludado. Ahí el otro personaje no interviene. Si el otro personaje interviene como una oportunidad lo hace otro guioncito en todo caso, pero aquí no hay dialogante. Y así en esta situación, él utiliza el guión en todas las situaciones. Entonces no sé si es un nuevo estilo de que intervengan los personajes, o es el uso excesivo, inadecuado de los guiones, no sé. En todo caso, hay palabras, por ejemplo, él habla de un material que se llama wolfranio. Entonces, yo estaba buscando y conseguí fue wolfranio. Wolfranio. Es wolfranio. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas. Y como dice Alicia, el segundo cuento no lo terminé de entender, no sé exactamente de qué se trata, si es o legionario de las milicias bolivarianas, de los cuerpos de Guardia Revolucionaria Islámica. Al final se trata de un psiquiátrico, y la descripción que se hace a todo lo largo del cuento forma parte de la psicología del personaje. Entonces, bueno, me quedó como esa duda. Es lo que tenía que decir con respecto a los cuentos de José Luis. Ok, ¿quién le toca ahora? ¿Quién se propone, mejor dicho? Yo puedo. Bueno, Nori. Dale, Nori.
El cuento del machete de la abuela a mí me gustó, aunque aquí es un chinazo eso, ¿no? Me gustó después de leerlo 4 veces, porque al principio no sé, no le agarraba la vuelta, pero después fui viendo esa historia de esa abuela y uno ha tenido una abuela así, pues así un poco como rústica y parca en el hablar, concentrada en sus cosas, ¿no? Pero el segundo párrafo, que es donde habla sobre el cabello y eso, yo pienso que pudiera redactarse de alguna manera que fuese, no sé, que se entendiera más, porque entiendo porque mi abuela era así, o sea, lo que dice a mí me cala profundamente, porque mi bisabuela siempre andaba con una batica, como dice uno, medio luto, aquí decimos así, medio luto, o unas florecitas y eso, y me imagino que cuando se refiere a los ojos de panela azul, se refiere a unos ojos que tienen quizás cataratas, creo yo, velados, algo así. Y sí, cuando seguí leyendo, me identifico un poco con esa historia y con los personajes, siento que está bien logrado. Algunos detallitos que creo que se le escaparían a José Luis, que nos ha mostrado ser bastante cuidadoso en su redacción, pues. Entonces no tengo mucho que hablar del machete de la abuela, porque de verdad me pareció, al final de leerlo, sentí que era una historia bonita, simpática, de su reminiscencia. Ahora, cuando entramos al el herraje por la nación, se llama así, creo, mi herraje por la nación, yo busqué la palabra herraje y entonces habla de algo como el herraje de la letrina, o sea, como herramientas no, como algo que se coloca para, por ejemplo, también el herraje en los caballos, para herrarlo, toda esa cuestión. Entonces eso del herraje, yo seguí leyendo, la historia parece de la milicia, no sé, hace alusión, me parece que se refiere a algo de alguna manera soterrada, no tan soterrada, pero hay algo que me causa curiosidad cuando sigo la lectura, cuando llega la parte que lo llevan a la sala, en la pequeña sala de espera de un aparente consultorio, un doctor miliciano me explicó sobre la operación, hizo énfasis en el encomillado, encurrucando par de veces 2 dedos de cada mano. Después sí, el joven médico me aclaró que era una forma novedosa de fundir, y no hablaba solo literalmente, a los patriotas a su nación. Luego él habla de un demodulador de ideas. O sea, esa parte allí, no, ¿cómo decirte? Él está, ahí entra un poco dentro de la ficción, ciencia ficción o algo así, o no sé, porque de verdad no le encuentro mucho sentido. La historia con todas las cosas me va llevando tal, y uno va pegado a la historia porque uno quiere saber qué le va a pasar al muchacho con todo eso, pensando en una señora que como dice, lo va a iniciar en algo, en unos placeres, por lo que se da a entender, del tálamo y eso. Pero esta cuestión aquí de un demodulador, el reluciente alambre de Wolfram, y luego dice un demodulador de ideas. Utilizando el lenguaje técnico tan aséptico como el instrumental, trataba de hacerme entender que de esa manera, con solo encender un demodulador de ideas, me podían actualizar en un santiamén de todas las instrucciones que necesitaba un miliciano colegionario soldado para actuar adecuadamente en esta, la que se avicinaba, la última y más grande de las conflagraciones. Y eso me lleva a las historias, incluso las películas así posapocalípticas que llaman, que es después de guerras y demás. Pero realmente esa parte ahí no le veo, o sea, no sé a dónde va, qué quiere decir. Luego, todo ese procedimiento es para que llegara a su herraje por la nación, es decir, es un soldado o un miliciano que lo marcan como un caballo, como una vaca, pero que se lo introducen, creo que es desde la boca hasta el ano, algo así,
y hay un aparato. Entonces, de verdad es allí, no sé, no lo sé. Y me hace preguntarme cuál es o sea, como nos han, ¿cómo decirte? Nos ha establecido que hay una temática y la abuela puede entender con su cuento, con su primer cuento de la niñez, aquella cosa tan linda del viaje a la luna, como le decimos nosotros, o de la noria. Ahora la abuela, su machetico, son reminiscencias, son cosas, son unos recuerdos, memoria, pero el herraje por la nación, caramba, no sé, ¿no? No es tanto que el cuento no me ha llegado, como dice Alicia, sino que hay elementos que realmente como que me descolocan de lo que voy leyendo. No quiere decir que el cuento no quieras leer a pesar de eso hasta el final, te pegas hasta el final y que tiene una buena redacción, pero esos elementos realmente no sé si le aportan algo al cuento. A mi juicio no le aportan mayor cosa. Eso es todo. Ok, pues ahora ¿quién sigue? Napoleón, Teresa, No sé si quieres que siga yo. sigue tú, pues. Buenas tardes, ya yo estoy aquí. Vamos a aprovechar Hola, Soriana. Soriana. Vamos a aprovechar a Soriana. No sea que se le caiga la conexión, digo. Puede ser. Sí. No, yo de última, por favor. Yo Bueno. puedo hablar si quieren. Dale. Dale, Andreina. Bueno. Bueno, yo voy a, en parte suscribo lo que acaban de decir los muchachos, Félix, Alicia y Noris, en cuanto a la redacción de este cuento, el primero, el machete de la abuela. A mí me gustó, Disculpa, me parece que... Disculpa, Andreina, te van a dar las gracias porque les dijiste muchacho. Muchachos, bueno. Me parece que el cuento, este primer cuento está bastante redondo, le quedó redondo, me gustó el principio, el desarrollo, el final, como dice Feli, en la psicología del personaje, en una abuela que de alguna manera nosotros conocimos. Yo tuve una abuela que fue así, muy dura, con una personalidad dura, muy seca, y bueno, creo que la retrata bastante bien José Luis en este cuento que digo. Al principio noto alguna repetición de palabras como diminuto, enjuto, en la descripción que Se nos cayó Andreina. Y se nos cayó con doble L y con Y. Bueno. Sí, salió Andreina. Se le cayó la conexión. Aquí estoy. Aquí estás otra vez. Perfecto. Ajá. Entonces, eso en cuanto al cuento de El machete de la abuela, que me pareció bastante bien logrado. Ahora, yo pensé que con el segundo cuento, como lo menciona Nori, de repente le iba a dar continuidad a este tipo de temática que me gustó mucho, es algo así como que de recuerdos, de rememorar cosas. Pero este segundo cuento a mí en lo particular no me llegó, y le vi también esas habilidades que mencionaron mis compañeros anteriormente, a pesar de que está muy bien escrito, porque sabemos que José Luis domina, pues, pero a mí en parte no, la temática no me agradó, la rechacé más bien, ¿no? Entonces, aunque te lleva el cuento para ver qué es lo que va a pasar con el personaje, no sé, tiene ciertos vacíos que no terminan como que de llenar la expectativa del lector. Entonces, bueno, sí recomendaría la revisión de esos aspectos que, sobre todo lo que mencionó Noris hace poco, y bueno, lo que mencionaba Félix también, que de repente haciéndole una revisión esa parte pudiera que estar mejor lograda este cuento. Eso es con respecto a lo que yo leí, pues.
Eso es lo que tengo que decir. Bueno, ¿quién sigue? Ahora sí puede ir, Armando. ¿Me oye Ahora bien? sí. No, que tengo problemas con la computadora y después ya estoy con el celular. ¿Me copian bien? Sí, te Sí, escuchamos. se oye. Ok, comienzo. Con el cuento del machete de la abuela. El cuento lineal que nos lleva por las travesuras infantiles, por la costumbre de la abuela se lo oye. Muy claras evidencias que muestra el narrador en primera persona. Un final no esperado si desarrollamos los ensayos finales del cuento. Sin embargo, finaliza. Perdona, Napoleón, ¿tienes eco? Napoleón, ¿tienes eco y no se oye bien? Sí, parece. Ya, un momentico. Ya, un segundito. Aquí, sí. Ahora sí. Aprovecho para Sin eco, ¿verdad? Sin eco, ¿verdad? Ahora sí se oye bien. Sí, perfecto. Okay. Bueno, entonces les decía que un final no esperado si desarrollamos los presagios finales del cuento. Sin embargo, finaliza de la manera amigable y armoniosa, muy redondo el cuento como tal. El tema es algo costumbrista, desarrollado en un ambiente pueblerino. Le noté algo abundantes adverbios, o sea, yo sigo con que igual que la primera vez, el primer cuento que escribió José Luis, supongo que los escribe bajo las mismas premisas del primer cuento, o sea, por lo que entonces no debe extrañar, pues ya forma parte de su técnica o su estilo de narrar. También el uso de algunas palabras desconocidas, unas coloquiales, otras no tanto, lo que me hizo volver al diccionario a cada instante. El uso innecesario de las cursivas, me parece que pienso que abusa de las cursivas, también pienso que se debe corregir. No entendí, aunque muy poética la frase, pero nada, por ejemplo, la frase que dice, pero nada de eso, allí solo estaba el toconcito, impoluto, límpido e incólume, con una irónica sonrisa asomada en su filo plateado. O sea, cuando habla el machete, pero no le veo, en esta metáfora no le veo la vinculación entre la sonrisa del machete y su entorno allí como tal. Me sorprendió la escena de la cajeta del Chimón, lo que me sorprendió y le reitero a José Luis que en algunos de mis ratos pues también utilizo este elemento creativo. Finalmente pues puedo decir que es un cuento que me pareció bien narrado, bien descrito, bien estructurado. Ahora con respecto al herraje, al cuento Mi herraje por la nación, sí es un cuento, lo entendí como un cuento, en cierta parte, lo vi como un cuento de ciencia ficción. No llevado al extremo, pero sí le vi ciertos rasgos de ciencia ficción o orientado de manera particular a la ciencia ficción. Aunque no soy un lector aficionado a las obras de ciencia ficción, me encontré como un abuso de cursivas nuevamente acá y las mayúsculas y mucho el uso de mayúsculas innecesarias. Y me parece que los guiones los utilizan de una manera también de los diálogos no adecuada. El narrador continúa con la abundancia de los objetivos, lo que confirma su manera particular de narrar. El cuento se lee, pero se queda algo, la idea es que le falta algo, uno siempre queda allí con esa idea que le falta algo como para completar el cuento. Al final del cuarto párrafo observo que el narrador cambia de punto de vista a segunda persona, pero solo en 4 frases, lo que me hace pensar que no fue intencional. Es posible que ese cambio de punto de vista pues no haya sido intencional. El final no lo entendí completamente, lo vi como un final abrupto que pareciera que rompe con la intensidad que viene narrando ese final. Y creo que hace, lo repito, el uso abusivo de las cursivas y también de las mayúsculas cuando se utilizan, por ejemplo, los nombres propios. Y hasta se le escapó por ahí un pequeño error ortográfico que es raro que a José Luis le pase eso, le haya pasado ese error ortográfico. Pero bueno, estas son cosas de forma, más no de fondo. Por lo demás, pues bueno, José Luis, nada, para adelante, buen trabajo y bueno, muchos éxitos, José Luis. Bien, a ver, ahora sí, Teresa. ¿Cómo no? Está bien. Mira, para mí el cuento de José Luis mejor logrado es el de El machete de la abuela, la verdad. Tiene una atmósfera ahí bien densa, como de misterio, que a mí me agradó mucho, ¿no? Por ejemplo, en relación a lo que decía Félix, de eso de orinarse, yo no lo veo mal. Más bien, yo creo que eso me da
me da una idea del macho, ¿no? Por el personaje ante la abuela, ante la figura de la abuela, y ¿no? Y a mí me parece que eso está también muy bien logrado en el cuento El machete de la abuela de José Luis, que me parece que de los dos es el mejor. Ajá. Bueno, que él dibuja a través de las palabras como muy cerrada, como dice él, puta, ¿no? Palabras, era flaca las palabras, pero me parece, y el final, bueno, me pareció un poco también abrupto, ¿no? Yo esperaba, o sea, por lo que viene contando y cómo lo viene contando, me parece que está muy bien, de verdad que está muy bien. Me parece muy extraño, José Luis, que se te vayan algunos errores. Por ejemplo, te digo, te consulto, Armando, ese Sion, que es de pedirte la bendición, no debería ser con C, Sion, en vez de ser con S. Él lo pone con S. Por supuesto, si es una bendición, es con C, claro. Es con C, bueno, él lo pone con S, fíjate. Luego, bueno, en el segundo párrafo, en el tercer párrafo del machete de la abuela, él utiliza la palabra, él escribe tardé, pero lo pone como tarde. ¿Ve? Entonces yo creo que José Luis luego pone, me parece que hay una redundancia en el cuarto párrafo del machete de la abuela, donde él dice que se pavoneaba orondo. Yo creo que es redundante, pavonearse y orondo es casi que lo mismo. Entonces, que él revise ese tipo de detalles también con el tema de los guiones, aunque se entiende muy claramente. Pero después del guión, él deja un espacio. Yo creo que no deba tampoco. Generales, me parece que el machete de la abuela para mí es bravo. Tiene imágenes buenísimas y sobre todo que es una atmósfera densa, fuerte en torno a ese personaje que es la abuela y su machete. Es como, a mí me dio la idea que era como una bruja. Era como una bruja, una señora incluso que le tenía muchachos y los retos que ellos hicieron de que le pisaban la grama, ¿no? Y bueno, en general a mí me gustó, la verdad, me parece bien logrado ese cuento. Ahora, en relación al otro, vamos a ver, pasa lo mismo con la cuestión de que debe cuidar, me parece muy extraño también de José Luis, de cuidar bien cada palabra que se usa, ¿no? Porque él se refiere a la 100 del se refiere a la 100 y él lo escribe como si fuera el número, lo escribe con eso nos ha dicho, pues. Teresa, aléjate un poquito del micrófono. Teresa, disculpa, aléjate un poquito del micrófono que me doy cuenta. Aléjate un poquito del micrófono que me doy cuenta que cuando te acercas se escucha metálico. Cuando estás un poquito retirada se escucha normal. Oh. Ah, bueno, eso que le diría a José Luis hasta muy énfasis en ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, 100, él lo escribe con S, el 100 de la parte de la cara, ¿no? Y cuando esa 100 es con S. No, exacto. Por ejemplo, Armando. Al revés, él lo escribió con C y es con Armando nos ha hecho. Exacto. No, Armando nos ha dicho, bueno. La 100 de acá es con S. La 100 de acá es con S. Bueno, él escribe con C. Claro, él escribe con C. Bueno, ese tipo de cosas que yo creo que José Luis debe cuidar más, porque él siempre también reitera mucho eso, ¿no? Que seamos muy cuidadosos, que tengamos mucho rigor
en eso, ¿no? Entonces me parece que está bien. Pero la verdad es que ese cuento de mi herraje por la nación, claro, me parece que es una crítica también a la nación, al Estado, al gobierno, ¿no? Pero no sé, no me convenció mucho, a pesar de que va uno, claro, uno lo va leyendo con la frente arrugada, ¿no? Porque te dice, bueno, ¿qué es esto? Sí. No convence mucho, pero está muy bien escrito. Sí, está muy bien escrito, pero no convence. Me gusta, eso sí, esas atmósferas que él logra, que me parece que él las logra muy bien. Atmósferas como pesadas, misteriosas, enigmáticas. Eso está muy bien logrado en los cuentos de José Luis. Pero es eso, o sea, hay un enredo allí que uno no logra dilucidar muy bien, ¿no? Pero en general, José Luis, a mí, o sea, debo felicitarte sobre todo por ese del machete de la abuela, que está bastante bien logrado. Eso es todo. Ok. De todas maneras, creo que ese segundo cuento lo que es un proceso de adoctrinamiento en la literatura no de ciencia ficción, sino en lo que se llaman distopias o distopías según otros, cuando son esas especies de futuros paralelos o instantes históricos paralelos. Hay mucha de esa atmósfera que, que puede ser, como en este caso, una atmósfera festiva en torno al personaje, que lo están llevando a todas partes con mucha fiesta, cuando en realidad lo que va a ser sometido a un proceso como de domesticación, de ideologización, pero ideologización biológica, podríamos decir. Solo que no se explica por qué se cae en ese proceso de hacerle esa operación. Es decir, en ningún momento se explica eso. Pero de eso seguiremos hablando. Es decir, creo que es una distopia más bien, y creo que vale la pena, bueno, verlo como eso. En la literatura de Franz Kafka hay mucho de eso y se maneja como, bueno, como inducciones hacia determinados pensamientos que se quieren implantar. Sí, no necesariamente es una sociedad distópica, no necesariamente identificable con Venezuela, con Irán, con Estados Unidos, con ningún país existente, sino como algo existente en una tierra de ficción. Pero sigamos, pues creo que falta, ¿quién falta? Falta Soriana. John Deli habrá llegado. No, creo que John Deli creo que no ha llegado. Armando, se está oyendo muy mal. Sí. Se está oyendo muy mal. Te escucho muy bien. Se oyó muy mal. Ay, yo no oigo bien. Yo te escucho muy bien. Yo también escucho bien, yo lo escucho. Sí, bueno, es que creo que estamos teniendo problemas atmosféricos de señal. A ver. Fanny dice que escucha bien. Sí, yo creo, Teresa, porque es que tú también tienes como interferencia allí. Nosotros no te escuchábamos bien tampoco. Te escuchábamos clara unos momentos y en otro de repente metálico. Probablemente tú también me escuchas a mí así, o escuchas a los demás. Creo que solamente está Soriana. Me parece que John Dennis no entró hoy. Buenas. Hola, Soriana. Te escuchamos. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos y te oímos. Adelante. Ok, perfecto. El primer cuento
del Machete de la Abuela a mí me encantó. Pienso que el manejo de las imágenes, de cómo se le da vida a esa abuela, es todo muy vívido, es muy claro, hasta se puede oler, en mi caso, incluso, y me parece que tiene un dominio bien experimentado sobre el tema y sobre cómo escribe y el estilo y todo eso. Sobre lo que decía Teresa de que Sion, que si con S, que si con C, yo pienso que así con S está perfecto. ¿Por qué? Porque yo lo leí y yo enseguida entendí qué estaba diciendo, porque yo lo digo. Yo no digo bendición, yo digo Sion. Y entonces ponerle como que la C es como que, no sé, como que le quita el sabor. Eso pienso yo. Pienso que con ese está muy bien. Y creo que me quedé pegada. Alguien que me diga, por favor. Estamos escuchando. Ajá. Y sobre el final, sí, también creo que no sé si fue que yo no capté bien, porque lo leí como 2 veces el final, porque no entendía. Yo, pero es que son primos, no lo capté, seguro es un error mío. Pero sí me parece que está excelente, me gustó mucho cómo vino todo el cuento así, lo leí muy rápido, muy fluido, y era muy ilustrativo, por decirlo de alguna manera. El segundo cuento sí, no sé, me costó, no me llama la atención ese tema. Cuando leí que el primer párrafo de algo así como un ascenso, una cosa política, una cuestión, no, ahí me perdí porque no es algo que me guste, que me llame la atención, y sin embargo lo leí hasta el final. Pero estoy de acuerdo con todo lo que han dicho el resto, porque es que la atmósfera sí está muy bien lograda, hay un dominio de las imágenes y todo eso, pero no sé, no me terminó de cuadrar, no sé por qué. Aparte del tema, que en lo personal no me gusta, no me interesa, creo que también es que a mí se me hizo como todo muy precipitado, iba a un ritmo muy acelerado y no me daba tiempo como de procesar qué era lo que estaba pasando, porque no sé, se me vino una imagen así, pero al principio, y ya después me di cuenta que no tenía nada que ver con lo de las esposas de Stepford, que es un libro y después lo hicieron película, tiene como 2 películas, por eso de que los tipos lo iban y lo llevaban en grupo, lo metieron por un salón, una cuestión, un traje, una cosa, un jefe, pero después me perdí. Eso es todo. Bueno, falta alguien. Llegó John Delis. No. No, John Delis no vino hoy. Bueno, debe haber tenido... Ajá, dime. No, ya yo me cambié de lugar porque es que desde donde estaba antes no se oye bien. Ah, ok. Desde aquí, desde donde estoy ahora, más atrás, llega mejor la señal. Está perfecto, muy bien. Pero es que allá estaba frente a la computadora. Sí, cuando te acercas así y pones la cara así cerca, se escucha metálico. Se escucha metálico, y después cuando te alejas, que estás como a esta distancia, se escucha bien. En la otra ubicación, para que lo sepas. Okay. Bueno, antes de darle la palabra a José Luis, voy yo a decir lo que encontré. En el Machete de la Abuela, que también coincido con todo, me parece que es un buen cuento. Sí le encontré una serie de problemas, por ejemplo, que tiene unos cuantos lugares comunes, como Tacita de Plata y cosas por el estilo. Los lugares comunes, yo siempre lo digo,
demuestran o muestran cierta pereza mental a la hora de escribir. Es decir, uno en vez de buscar crear su propia imagen literaria, cae en eso. Podría ser, bueno, mira, tenía la casa reluciente como un tesoro o como un cofre de tesoro recién abierto. Tenía la casa brillante, como un reflejo de sol en la mañana. Es decir, hay miles de imágenes que se pueden crear en torno a lo que es la brillantez, a menos que sea un personaje el que lo diga, el que utilice el lugar común. Por ejemplo, un personaje que de repente, el narrador diga algo así como la casa de la abuela era lo que sus vecinos admirados consideraban una tacita de plata. Si se coloca los lugares comunes como citas de otros personajes o de vecinos o de amigos, de familiares, el lugar común puede pasar y no hay ningún problema. El problema es cuando el narrador designado por nosotros cae dentro de su narración en esos lugares comunes. A menos también que sea una persona, el narrador sea una persona sin instrucción. En esto hay ejemplos. Hay un ejemplo maravilloso. Hay una novela de William Faulkner en la cual él la divide en 4 partes y la misma historia o la historia contada por 4 personajes. Y cuando uno empieza a leer el primer personaje, aquello es terrible porque el personaje pareciera que no sabe hablar. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible? A mí me tocó, yo lo leí cuando estaba prácticamente empezando a escribir. Yo dije, ¿cómo es posible que a este señor le hayan dado el premio Nobel de Literatura cuando no sabe escribir? Pero logré terminar ese primer testimonio, que son como 100 páginas, una cosa así. A duras penas lo logré terminar. Y resulta ser que ese primer personaje es un retrasado mental, una persona que tiene problemas de expresión y problemas de la mente para conectarse con el lenguaje. Con lo cual, más bien, mi punto de vista de por qué le habían dado un premio Nobel a alguien que no sabía escribir cambió totalmente a este tipo es capaz de reproducir el habla de una persona con lo que se llama trastornos especiales o cosas por el estilo, ¿no? En ese momento se llamaba retraso mental. Lo leí en los años 70 del siglo pasado, así que bueno. Entonces, a lo que quería decirles es un poco que si uno va a usar lugares comunes, si uno va a escribir como con un lenguaje que no es el propio de uno, tiene de alguna manera que mostrar al personaje lo más claro posible para que no exista confusión entre el estilo de uno como narrador y lo que un personaje que uno haya buscado que nos tenga muchas luces sea capaz de expresar. Luego quería preguntarle a José Luis por qué tantos diminutivos. El texto de la abuela está repleto de diminutivos por todas partes y yo entiendo que es como una manera de referirse cariñosamente a un personaje, al de la abuela. A cada rato es la abuelita, el toconcito, es decir, todo está, hay muchísimas cosas en diminutivo y eso en el fondo lo que termina es como restándole. Me parece que es lo que le resta fuerza a ese texto. Creo que bien llevado el diminutivo, recuerden que el diminutivo es como el adjetivo, como decía Huidobro, que cuando el adjetivo no da vida, mata. Igual pasa con el diminutivo e igual pasa con cualquier otro elemento del lenguaje que uno quiera utilizar.
creo que tenía otro señalamiento de ese cuento. Bueno, hay uno en torno a un personaje que él menciona en un momento determinado y dice que no sabe más o menos quién es, pero lo refiere como aquel dulce desgraciado. Pues si ni siquiera sabe quién es, ¿cómo sabe que era un dulce desgraciado? Creo que en líneas generales es un buen cuento, pero tiene esos detalles que deben corregirse, deben solucionarse. En cuanto al otro cuento, me parece sí que es como una distopia, es un texto, me parece que en torno a un proceso de adoctrinamiento. A una persona es seleccionada para ser representante de una colectividad y resulta ser que, bueno, que ese proceso culmina en una operación en la que lamentablemente no se explica para qué sirve esa operación. Lo lógico sería exponer para qué sirve esa operación y no solamente el horror de que le vayan a poner como una especie de guaya entre el final de los intestinos y la boca, porque se supone que las demás personas del partido están. Podríamos verlo como un símil también de que no solamente es un adoctrinamiento, sino que es una especie de sumisión. Pero en líneas generales no quedan muy claras unas cuantas cosas dentro de ese texto. Por otro lado, el título de Mi herraje por la nación es un poco como, no sé, creo que es un título que es rechazable de plano. Podría buscarse algo mejor, algo que fuera como más preciso, más exacto. Igual creo que les hizo ruido lo del machete de la abuela, porque como dice Nori, para nosotros los venezolanos e incluso para los cubanos y en parte para los mexicanos, la palabra machete tiene un significado sexual también, aparte del significado de arma blanca. Entonces creo que es necesario buscarle un poquito de algo que se pueda titular, se diga lo mismo o algo parecido, pero sin caer en eso, ¿no? En el caso de la exposición de la historia en el segundo cuento, en Mi herraje por la nación, me parece que la exposición es demasiado directa. Es como si el narrador en tercera persona participara de la parafernalia a la que es sometido el protagonista y no como alguien que lo percibe críticamente. Entonces, le propongo a José Luis que revise bien, porque si él quiere hacer un texto irónico, el personaje que narra no es irónico, sino que está contando como si participara de ese asunto. Entonces se vuelve cómplice. Ahí sería bueno ver cuál es la verdadera intención, si es la complicidad o es la crítica. Bueno, esas cosas las quería señalar. Hay señalamientos que le hago más específicos, pero ya eso se lo enviaré ahora. Le debo también a Félix las correcciones de la semana pasada, que no se las envié, okay. Para que las tengan y puedan hacer sus revisiones respectivas, ¿no? Con respecto a mi señalamiento. No sé, ahora que hable José Luis. ¿Perdón? ¿Me oyen? Te escuchamos, José Luis, dale. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por leer mis dos narraciones. Muy agradecido pues, de los análisis que hicieron y tomar en cuenta
aquellas cosas que considere pertinentes. Yo quiero decir que yo siempre lo que escribo lo hago con mucha intencionalidad. Esa es una de las cosas. Por ejemplo, la palabra Sion, la escribí con S por cuestión de sonido, ¿no? Como dice Soriana, uno dice Sion con S. Entonces quise hacer énfasis allí en eso, ¿no? Me perdonan si se me escaparon algunos errores ortográficos, es posible. Hice algo que no debía hacerlo, que es que estoy practicando de escribir sin revisar, sin pasar el texto por la corrección automática, ¿no? Para estar seguro de lo que escribo, los acentos y esas cosas, ¿no? Pero creo que uno debe experimentar con uno mismo, ¿no? Con el lector no debe experimentar. Me disculpo si se me fueron unos gazapos por ahí. Y como dijo Teresa, es verdad, yo siempre le hago énfasis en que cuide pues, la ortografía, la gramática, ¿verdad? Entonces debo cumplir yo con eso. Sobre el machete de la abuela, sobre el señalamiento que hizo Félix, sobre que el niño se orina, quiero decir que en ese caso es como una referencia nada más, no es que el niño se orina o es como un perro, ¿no? Recuerden que normalmente las emociones dan mucho por las partes orgánicas, ¿no? Sobre todo por la parte urinaria y por la parte de defecación. Ahí me refiero yo nada más a como que él siente, ¿no? O sea, o de repente, como dicen, se gotea o algo así, o siente pues, esa aprensión sobre su parte, ¿no? Y recuerden que es un niño, ¿no? El que está narrando, y para él son situaciones terroríficas, pues, digamos. Imagínate que tú veas que a tu abuela, tú te imagines que le vas a cortar la cabeza, ¿no? Entonces, son referencias sobre todo, ¿no? O sea, ideas, ¿no? No es que el niño se orina, ¿verdad? Quizá, bueno, pero debo revisar, ¿no? Como dice Félix, porque quizá haya otra forma de expresarlo mejor, con más finura. Sobre los lugares comunes, ahí me gusta cuidarme de los lugares comunes. A veces, de repente caigo. A veces también pienso que uno lo puede usar de manera irónica, ¿no? O sea, cuando uno quiere hacer una referencia de ese tipo, entonces uno muchas veces utiliza pues, un lugar común, ¿no? Pero sí es verdad, como dice Armando, hay que cuidarse de eso. Bueno, sobre el machete de la abuela, veo que hay muchos comentarios positivos. A Soriana le aclaro que si ellos son primos, cuando la niña escucha que la madre es italiana, que su cuñado debe presentar a todos los hijos que tiene por allí regalo. Eso es lo que significa eso, ¿no? De que el gordito Salesi y el protagonista son primos. Y por eso el gordito le dice, ¿qué hubo, primito? ¿Cómo está la vaina? ¿No? Que es como uno se saluda normalmente mucho. Sobre el uso de diminutivos, lo hice en parte porque es un niño el que está narrando, ¿no? Recuerden entonces que normalmente uno de niño utiliza mucho de diminutivo. Y uno se refiere a la abuelita, a la casita, ¿no? Y el venezolano normalmente habla mucho así. Nosotros los venezolanos siempre, no, dame un cafecito, mira, un ratico, bueno. Quizá debe tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque cuando uno le presenta una narración a otras personas, que ya no, ellos no manejen pues, ese lenguaje coloquial que utilizamos nosotros los venezolanos. Bueno, en general veo que tuvo buena recepción pues, el cuento de Machete de la Abuela. Sobre el segundo cuento, quiero decirle que yo sabía que se iba a presentar este. Yo se lo di a leer a un hermano mío y él me dijo, mira, ahí te van a criticar ese cuento porque pareciera que está dirigido en contra de, digamos, del gobierno actual, algo así, de las milicias. No es así, ¿no? O sea, quise presentar como una crítica a ese lenguaje, ¿no? Que se utiliza en muchas partes del mundo, a ese lenguaje manipulador, ¿no? Que juega con las esperanzas de la gente, juega con lo que la gente desea, ¿no? Lo engaña, ¿verdad? Yo sí, normalmente estoy muy en contra de que se utilice mucho el lenguaje militar en la sociedad civil, ¿no? Siempre he visto que
que se utiliza mucho el lenguaje militar con fines de manipulación, ¿no? Un lenguaje a veces patriotérico. Entonces, es una crítica a cualquier sistema, ¿no? De que utilice esas prácticas. Y quise presentarlo en una narración que me gustó lo que dijo Soriana, que ella dice que no le gustó el cuento, pero me gustó que ella dijo que no podía parar. Eso quise hacer, ¿no? Como una narración que se fuera como en un barranco, ¿no? Que el lector entrara como en ese mundo del muchacho, un muchacho así como inocente, que lo están manipulando, ¿no? O sea, todos se apartan y le dejan a él la tarea, pues, de que se han manipulado hasta biológicamente. No entro en muchos detalles de qué es lo que significa, porque, bueno, creo que a veces uno, no sé, pienso que uno en los cuentos no puede estar explicando, hay muy poco el espacio, y muchas cosas hay que dejarse la imaginación del lector, ¿no? O sea, pero la idea que tengo allí es que sea un muchacho manipulado, ¿verdad? Por la sociedad, por una sociedad donde vive, ¿verdad? Donde es llevado bajo, vamos a decir, un engaño psicológico, ¿verdad? A donde le van a hacer algo, pues, en contra de su humanidad. Tratando, ¿verdad? Están experimentando, pues. Más bien yo vería más que se parece un poco así a la situación como se dio en los años 40, ¿no? Con los nazis, que los nazis hicieron experimentos así, ¿no? De ese tipo, tratando de manipular a las personas a través de operaciones y cuestiones de ese tipo. Les pido perdón, ¿verdad? Si alguno se ofendió, ¿no? No, en ningún momento quise referirme, pues, a ningún país en particular. No, yo no creo que, perdona, José Luis, perdona, pero yo no creo que haya habido una ofensa de parte de nadie. Creo que estamos en confianza y sabemos que en ese sentido no creo que ninguno de nosotros esté buscando ese tipo de texto o ese tipo de puya, ¿no? Sino que simplemente bueno, okay. Sí, es como una crítica general, una burla general. Lo que pasa es que, claro, no está todo como clarificado, sino que están como casi que todo sugerido. Hay demasiadas cosas sugeridas, excepto ese ambiente de fiesta. Sigue, disculpa. Bueno, sí, está bien, gracias. Bueno, lo que quería decir era eso, ¿no? De que no está referido a ninguna sociedad en particular y quería eso, algo así, bueno, lo hice intencionalmente en el sentido de que yo tengo otros cuentos que son del tipo del machete de la abuela, ¿no? Y de la cima del mundo, ¿no? Que son cuentos de un ambiente del niño, pero preferí poner ese también como una travesura, vamos a decir, como cuando uno, ¿usted se acuerda, no sé, en el liceo, cuando alguien lanzaba un peo líquido, ¿no? Que causaba un alboroto y todo el mundo salía corriendo. O sea, quise como colocar un cuento que fuera diferente, que rompiera un poco los esquemas y experimentando, ¿no? O sea, porque recuerden, bueno, yo siento que yo aquí en este grupo también estoy experimentando, pues arriesgándome, ¿no? O sea, escribiendo cosas que de repente uno sabe que están al límite, ¿no? De que se entienden o no se entienden. Pero en general es un cuento que buscaba eso, la ironía. Pues. La ironía, burlarme o que nos burláramos de la ironía de ese lenguaje. Pues, bueno, que muchas veces, bueno, se entroniza, ¿no? En muchas sociedades, que a veces uno quiere decirlo, pues. Y esa fue la manera que yo encontré, ¿no? A través de una narración. Les agradezco mucho que hayan leído las narraciones y de sus críticas y las tomaré en cuenta, ¿no? Para hacer las correcciones que sean pertinentes. Gracias por todo. Bueno, chévere. Sí, yo creo, José Luis, que estás como en una búsqueda. Ahora, lo que sí sería bueno es que los textos que se sometieran a consideración, es una propuesta que les hago, sean textos que ya vayan para el libro. Que ustedes sientan que ya esos textos van para el libro porque forman parte del proyecto en el que están trabajando. De repente ya que se hacen estas revisiones y correcciones colectivas, es bueno aprovechar precisamente el aporte de todos
para ayudar a la mejoría de los textos. No solamente lo que yo les pueda decir, sino también lo que le puedan aportar sus compañeras y compañeros. Entonces creo que vale la pena utilizar el momento del tribunal sangriento para que sometan a consideración textos que van a integrar sus libros. Recuerden que pareciera haber bastante tiempo desde aquí hasta enero para tener ya los libros hechos, pero bueno, yo no sé ustedes, pero yo todavía ni siquiera me he sentado en este año 2022 y ya van, dentro de nada estamos en octubre. Es decir, siento que más o menos, según mi percepción, vamos como a mitad de febrero o si acaso llegando a marzo. Pero resulta ser que, fíjense, ya estamos prácticamente entrando la semana que viene a octubre, lo que quiere decir que el tiempo está corriendo con tanta velocidad que es mejor ir avanzando lo más que podamos para tener nuestras 40 páginas como mínimo a tiempo. Sería bueno ponerse un poquito de prisa en eso, ¿no? Y como les he dicho, envíenme los textos, yo los voy revisando y se los voy enviando. Esta semana recibí 3 o 4 textos de ustedes, no los he revisado todavía porque estaba revisando también unos textos míos y unas cosas, pero ya a partir de mañana justamente estoy disponible para los textos que ustedes envíen, poderlos revisar a lo sumo en 2 o 3 días después de que me los envíen. Armando, ¿me escucha? Ajá, dime, Félix. Disculpa que te interrumpa, y no Tranquilo. te quiera meter más presión, pero te quería, yo sé que todavía faltan compañeros y compañeras por presentar en esta segunda ronda de 2 cuentos, pero yo quisiera saber cómo sería la tercera ronda. La tercera ronda sería de 2 cuentos más, sería de someter a consideración los textos que ya fueron comentados con las correcciones de uno. Es para ir como los que vayamos presentando los 2 cuentos y ir proyectándonos hacia cómo va a ser el futuro después de esta ronda. Está buena la pregunta. Sí, mira, no, la tercera ronda la vamos a hacer con nuevos textos, 2 nuevos textos también, para que se pueda ver, con lo cual cada quien va a haber presentado 5 textos a lo largo del taller. En realidad, con 5 textos se podría pensar que se está haciendo una cuarta parte, un tercio del libro o la mitad del libro, dependiendo de la extensión. Entonces, si el apoyo de los compañeros es así, maravilloso. También les quería proponer que si ustedes quieren, a medida que van haciendo los textos, lo que pasa es que también están metidos en otras materias, pero a medida que vamos avanzando, si ustedes quieren, pueden intercambiarse sus textos también, aparte de enviármelos a mí, para que se vayan apoyando y ayudando, ¿no? De modo que vayamos avanzando entre todos. Yo lo que quiero es que todos tengan su libro de 40 páginas mínimo para los primeros días de febrero, cuando termine ya el tercer núcleo, el tercer módulo. Y podamos entonces... Ajá, ya va, déjame terminar la idea. Podamos entonces tener los libros con cierta anticipación. No que los estén entregando el último día o una semana después o 15 días después, porque una vez que terminen las clases, generalmente se pierde como ese entusiasmo que se tiene en este momento. Entonces quiero que aprovechen el entusiasmo para que las cosas caminen. La ventaja de la mayoría de ustedes es que no están trabajando permanentemente, tienen tiempo, y eso creo que es bueno aprovecharlo.
y es bueno aprovecharlo para ir sacando esas 40 páginas que, como les dije hace ya casi un mes, significaba escribir una página diaria y tenían no 40 sino como 120 días por delante. Entonces creo que es importante no dejar para última hora la elaboración de los textos, sino seguir avanzando, 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 y como les digo, vayan enviándome lo que vayan escribiendo y sientan que ya está revisado, y yo poco a poco se los voy sacando. Dime, Alicia. Armando, fíjate, yo te quería preguntar, fíjate, yo no sé, en mi caso, por ejemplo, tú todavía no me has llamado, ¿verdad? Y creo que hay también otros compañeros, no estoy segura, y no sé, en todo caso no sé quiénes son los que no han recibido tu llamada. Entonces, esa propuesta tuya de que a partir de mañana puedas recibir algunos cuentos ya revisados, que uno ya considere que está listo, digamos, ¿no? Para que tú lo revises, es también para quienes no hemos recibido esa primera llamada. Y la otra cosa es que ya yo, perdona, Alicia, para responderte antes de que se me vaya la onda, y sobre todo porque nos quedan 5 minutos y tenemos que decidir quién presenta la semana que viene. No, ya yo les pedí precisamente el informe que mandaron, era justamente para no tener que llamar a quienes faltan. Buenísimo. Y la otra cosa, rapidito, Armando, pero para que lo piense, a lo mejor no tienes que darme ahorita la respuesta. Fíjate, ¿cómo se hace, por ejemplo, si uno no tiene todavía como un hilo conductor de los cuentos que uno tiene, que uno ha escrito, que uno tiene, a lo mejor no hay un tema, digamos, un tema que los reúne a todos, digamos, ¿verdad? Bueno, eso lo podríamos ver en la próxima clase, si te parece. Mira, no necesariamente el libro de cuentos debe tener un hilo conductor. Es lo ideal. Y si se puede, mejor. Pero si tú lo que tienes son textos sueltos, también es válido. Ahora, lo que sí yo te pido es que sean textos sueltos que tú hayas hecho ahora en el taller. Porque tú has hecho varios talleres, y entonces si me vas a meter varios textos viejos, pues no va a ser, sino vas a tener dentro de tu libro textos nuevos con el conocimiento que tienes ahora, y textos hechos como ejercicios de clase. Entonces, te vas a dar cuenta que va a haber una gran diferencia y vas a sentirte mal porque ese primer libro tuyo que vayas a tener en las manos de narrativa va a tener, se le van a notar las posturas. Entonces yo lo que quiero es que los textos sean nuevos por eso. Yo lo que quiero es que ese primer libro de ustedes no sientan que es un libro del que ustedes en el futuro, en 10 años, 15 años, se van a arrepentir. Ay, cuando yo escribí ese texto yo no sabía ni qué era lo que estaba haciendo. No, sabías lo que estabas haciendo y lo estabas haciendo con gusto. Y eso que tú sacaste es lo mejor que pudiste hacer en el momento en que lo estás elaborando. Si no tienes un hilo conductor, bueno, concéntrate entonces en que todas aquellas historias que te van llegando las vas haciendo. Entonces a lo mejor lo que los une no es una temática o unos personajes o algo así, sino el estilo que tú uses para escribir. O la ambientación, la atmósfera, algo así. Ok, perfecto. Ok, ahora, una pregunta, porque yo te lo planteé cuando presenté el balance, pero obviamente pero yo puedo, por ejemplo, tomar el tema de alguno de esos cuentos que hice antes y hacer un nuevo cuento. Pues eso sí puedo. No, eso sí, por supuesto. Eso sí, ¿verdad? Ok, no, eso está sí, bien. pero una reelaboración. Lo que yo no quiero es que agarren lo que era un ejercicio. Fíjense que yo no les he pedido que utilicen como cuento los ejercicios que presentaron al principio. Claro. Sino que esos fueron ejercicios de clase. Y de hecho, muchos escribieron en torno a los mismos temas. La mayoría de los temas ustedes no los tocaron de las proposiciones que yo hacía.
sino que se agarraron de los mismos. Y entonces muchos cuentos tenían personajes en común. Y eso me llamó mucho la atención. Bueno, nos queda un minuto. Creo que para la próxima semana, si seguimos el orden que venimos teniendo en el segundo módulo, que fue el mismo del primero, le tocaría a Nori. ¿Estás de acuerdo, Nori? Sí, no tengo ningún problema. Okay. Aceptaré los peñonazos. Ok. Entonces manda tus 2 textos y por favor, si son dentro de tu proyecto de libro, maravilloso. Sí, son dentro del proyecto del libro, Armando. Ok. Sí. Eso es importante. Entonces, bueno, y así van avanzando. Fíjense, yo les puedo poner, no me gusta poner a uno de ustedes como ejemplo, pero por ejemplo, Félix ha sido coherente todo el tiempo enviándonos sus personajes inanimados. Y ya Félix lleva más de la mitad del libro. Entonces, en ese sentido, creo que va avanzado en cuanto a cantidad de páginas. Hay otros Armando. de ustedes, según los proyectos, que van más o menos por allí, pero no hemos visto nada, sino un solo texto. Ajá, dime. Armando, yo quería hacer una pregunta. Dime. ¿Yo puedo enviarte los avances de mis cuentos, así esos cuentos vayan para la revisión de la ronda? Sí, no los envíes. Envíalos cuando ya tú sientas que están, que ya tú das por sentado que están listos. No el texto borrador, sino el texto tú lo trabajas y cuando sientes que ya está listo, envíamelo. No importa que no sea todavía o que lo vayas a enviar después para el grupo. Ok, chévere. Lo que quiero es que vayamos avanzando. De todas maneras, yo voy a revisar todos los cuentos de todos los libros, de los 9 libros que ustedes hagan. Entonces, lo que quiero es que quiero supervisar que los textos de verdad ustedes se sientan satisfechos con ellos. Fíjense que yo se los mando y después dejo que sean ustedes quienes los corrijan, quienes hagan la corrección final. Y después yo no les acepto cuando me envían las correcciones. Mira, lo envié corregido. Yo no lo vuelvo a leer. ¿Por qué? Porque ya doy por sentado que ustedes le dieron el último toque. Y ustedes tienen también que acostumbrarse a presentar sus textos independientemente de mi parecer, de mi punto de vista. Yo no quiero dependencias, porque generar en un taller dependencias del coordinador me parece que es terrible. Ustedes tienen que estar como los hijos, tienen que salir al mundo y defenderse por sí mismos, y la obra de ustedes defenderse por sí mismos. Entonces, ese es el sentido de esto. Yo lo reviso, ustedes le dan una última revisión y ya ese texto se considera que va para el libro. Ya ustedes verán qué tal está o qué tal no está. Eso es lo que quiero yo, que ustedes se sientan independientes también al final. Que se les dieron como instrucciones, para que ustedes cerraran los textos, chévere. Las tomaron, no las tomaron, es decisión de ustedes. No quiero que de repente, como hacen con los equipos de fútbol o de béisbol, lo bueno es de los jugadores y lo malo es de los managers o de los directores técnicos. Bueno, tenemos que ir cerrando, ya llegó nuestra hora para que pueda haber una conexión fluida con el profesor Bastidas. Nos estamos viendo la semana que viene y ya sabes, Nori, entonces este fin de semana envías los cuentos tuyos. Pásenla bien, que tengan un feliz fin de semana, cuídense mucho. Chao. Nos estamos viendo la semana que viene. Que descansen. Hasta luego. Chao, hasta luego. Igual ustedes. Chao, pues. Chao. Chao.